7:19, bienvenidos de vuelta. La Asamblea Nacional aprobó la semana pasada el Código Monetario, a partir de lo cual habrá nuevas reglas para el sistema financiero del país. ¿Qué aspectos contempla la normativa? ¿Cómo será aplicada en beneficio de los usuarios? Pero además la dolarización y la estabilidad de la moneda a propósito de los pedidos de consulta popular son los temas que tratamos en la tertulia de hoy. Virgilio Hernández, asambleísta por Alianza País. Luis Fernando Torres, asambleísta por Movimiento Cambio PSC. Buenos días y bienvenidos, gracias por aceptar esta invitación. Código monetario, lo más importante, lo que genera inquietud. Empecemos, si les parece, por el tema de la Junta Bancaria y el Consejo Consultivo, por favor. Sí. Muchas gracias. La Junta Política de Regulación, luego de las 56 objeciones presidenciales, quedó con las mismas competencias que le otorgó la Asamblea, más unas 12 o 13 competencias. Por lo tanto, esta Junta, la que yo califiqué como un monstruo de 6 cabezas, se convierte en la entidad pública más importante en el territorio ecuatoriano, después, por supuesto, del presidente de la República, y peligrosa, por cierto, ya que va a interferir en las actividades financieras económicas más allá de la regulación necesaria. Una cosa es el dirigismo, el intervencionismo, el estatismo, y otra la regulación necesaria. La Junta se excede, va mucho más allá de lo que se espera en una economía donde existe un control razonable. ¿Poderosa? Sí, como tiene que ser. Poderosa, porque está buscando efectivamente regular, establecer políticas para sectores que son sensibles, como el sector financiero, para de igual forma el sector de valores, el de seguros, y también establecer políticas generales respecto de la política monetaria. Por eso tiene que tener poder, el poder que además emana de la propia Constitución del Estado. Es la Constitución la que señala que no pueden quienes tienen intereses permanecer en esa Junta. Y esa Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera reemplaza a lo que antes hacían 4 organismos. Por lo tanto, creo yo que esta ley lo que hace es buscarle dar el poder suficiente que le permita tomar las determinaciones y las políticas para poder regular al sistema financiero. Asambleísta. Bueno, pero va mucho más allá de la regulación necesaria. Cae básicamente en el dirigismo, a tal punto que en una de las objeciones el propio presidente tuvo que decir: no se preocupen, no va a determinar qué persona será sujeto de crédito, pero igualmente va a orientar el crédito, y las competencias son excesivas. Tiene más competencias que las que tuvo la Junta Bancaria, que las que tuvo en el pasado la Junta Monetaria, y claro, ello tiene una lógica y una explicación. Estamos en medio de un modelo estatista, controlador, punitivo, que supervisa las actividades individuales y colectivas, y la Junta no es otra cosa que la expresión de ese modelo estatista, dirigista e intervencionista. Asambleísta, la oposición quería que los regulados también formen parte de la Junta. ¿Esto es posible? No, jamás. Al menos yo pedí en la Asamblea que los regulados formaran parte de la Junta. La Junta tiene que ser un órgano público, no puede ser un órgano corporativo. Lo que sí se esperaba es que algunos de los afectados por las decisiones formaran parte de la Junta Consultiva, que de hecho forman. Ahora se discute cómo se integra esa Junta. Creo que en el fondo la discusión es sobre el rol del Estado. Esa es la discusión de fondo. ¿Qué debe hacer el Estado? Y básicamente, con la Constitución que tenemos y en estas leyes, lo que se plantea es que el Estado recupere su capacidad de regulación y control. Esto es un papel fundamental, pero lo que nos había sucedido es que paulatinamente el Estado había cedido sus capacidades de regulación y control. Por eso llegamos a crisis como incluso la del 99. Segundo, el Estado recupera su capacidad de planificación. Y tercero, el Estado también recupera su capacidad de redistribución. Este es el tema. Aquí, en el fondo, lo que está es una discusión sobre el Estado. Más allá de que se pueda decir que se busque el dirigismo, cualquiera de estas cosas, lo que buscamos es que el Estado vuelva a tener el papel que debe tener: regular, controlar, planificar, redistribuir. Sin eso no podríamos hablar de un Estado moderno. Y lo que hace efectivamente la Junta es tener esas capacidades para poder intervenir activamente, permitir que los actores financieros puedan cumplir su papel, pero al mismo tiempo que el Estado pueda regular esta actividad, porque de no hacerlo podría generarse consecuencias sociales. Pero Virgilio, no es la primera vez que va a regular con motivo del Código Monetario. Han pasado 7 años de este régimen y en los últimos 7 años el control estatal sobre el sistema financiero bancario ha sido bastante intenso. Ahora va a ser más. En otras palabras,
uno no puede creer que hasta ahora no ha habido control. Ya ha existido control. ¿Pero el control ha sido bueno o malo? Esa sería la pregunta. Creo que ha sido excesivo, definitivamente. En algunos casos positivo, es verdad, porque se cometen excesos, pero en otros ha sido excesivo desde todo punto de vista, porque estamos en medio de este modelo estatista. Ahora, el Consejo Consultivo no ayudaría precisamente a disipar estas dudas que usted tiene con respecto a estos poderes supuestamente excesivos que tendrían los miembros de la Junta. El Consejo Consultivo va a cumplir el papel básicamente de dar su opinión a la Junta, no tendrá ningún poder de orden decisorio. Se discute ahora cómo va a ser integrado, básicamente el procedimiento y la metodología. Se le ha encargado equivocadamente al Consejo de Participación que se encargue de organizar, digamos, la selección de quienes van a formar parte de esa Junta Consultiva. A ver, creo que es importante decir que efectivamente el que hayan mejorado los controles ha significado, paradójicamente, que es positivo para la propia banca. Entre el año 2003 y el año 2013, los bancos han ganado como nunca lo habían hecho. ¿Por qué? Porque paulatinamente se ha devuelto la confianza a los ciudadanos sobre la banca. Esto es importante señalar, de tal manera que ahora, con esto, lo que vamos a hacer es beneficiar a la propia banca y esperamos que con eso se beneficie también la sociedad, que tiene muchas atribuciones, que lo que hay que señalar es que reemplaza 4 organismos. Si tú sumas lo que hacía cada uno de esos organismos, vas a ver que tiene menos atribuciones que la que ahora tiene la Junta de Política y Regulación, porque en un organismo se sustituye lo que hacían antes 4. Esto es importante reiterar. Un elemento claro. En el 2008 se opusieron, por ejemplo, al fondo de liquidez, porque decían que eso va también a generar dificultades en el crédito. ¿Qué ha significado para la banca? Que ahora pueda existir también un fondo que en caso de que las instituciones tengan problema pueda actuarse de manera inmediata. Y ahora todo eso se va a fortalecer, de tal manera que creo que con este código lo que vamos a tener es un mejor control, y teniendo un mejor control va a ser beneficioso para la banca y creo yo, eso esperamos también para la sociedad. ¿Control del crédito por otro lado o no? Bueno, en la objeción se dice que no va la Junta a determinar al destinatario del crédito. Era una garantía. Era lo menos que podíamos esperar, porque pensemos que los miembros de la Junta digan el señor Juan X recibiría o no el crédito, pero va a orientar el crédito, definitivamente. ¿Y eso es positivo o no? La orientación del crédito en los términos previstos en el código no, porque esa debe ser una decisión del mercado. La regulación tiene que ser otra, que se cumplan básicamente los parámetros de garantía para aquel que recibe un crédito, para aquel que deje el dinero. El asunto es que nos hemos olvidado de algo. El dinero que maneja la banca, casi en su totalidad, es dinero del depositante, y ese dinero hay que cuidar. El que recibe el dinero de la banca está recibiendo el dinero de usted, de mi persona o de Virgilio, que probablemente dejó allí en una cuenta de ahorros, de inversión o simplemente en la cuenta corriente. De tal modo que cuidemos los depósitos. El fondo de liquidez se alimenta precisamente con los dineros de los ciudadanos. Se ha establecido la prohibición de que no se puedan utilizar los recursos del fondo de liquidez en bonos del Ministerio de Finanzas. Sin embargo, la deuda pública interna no solamente se expresa en bonos del Ministerio de Finanzas, sino en otros papeles, y allí radica el peligro, que en un momento de necesidad, que no será este año, porque parece que este año sí se va a lograr financiar el gasto, se podría utilizar recursos del fondo para la compra de papeles de deuda pública interna que no sean bonos del Ministerio de Finanzas. ¿Peligro o garantía el tema de la reorientación del crédito, por ejemplo? A ver, una precisión. El Consejo Consultivo, que hace un momento se dijo que tenía que intervenir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, eso no se aceptó. El veto en la Asamblea precisamente consistía en eso, pero la Asamblea se ratificó en el texto original, de tal manera que será reglamento de la propia Junta Monetaria el que permita que se conforme con todos los sectores interesados. Segundo, el tema de la orientación del crédito. ¿Qué es lo que hemos dicho permanentemente? Que a través de políticas y a través de incentivos pueda permitirse una determinada orientación del crédito. Pero siempre nosotros señalamos, y eso el veto lo acepta, por eso también en ese sentido aceptamos, nos allanamos al veto, y lo habíamos dicho nosotros muchas veces, que nunca, ninguna institución estatal, ningún ente estatal le dirá al banco a quién tiene que prestar. Eso es potestad de los propios bancos, que tendrán que ver qué persona es sujeta de crédito y qué persona no. Ahora, lo que sí hacemos en la ley, en el veto y en la Asamblea, nos ratificamos, es decir que todos los créditos deben tener garantías, pero no las mismas garantías. Esto también es importante, hay que distinguir. No es lo mismo un crédito hipotecario que un crédito de consumo. Por lo tanto, todos los créditos deben tener
garantías, pero no las mismas garantías. Perfecto, se nos ha acabado el tiempo, creo que la discusión recién ha iniciado. Les ofrezco tener una nueva oportunidad para profundizar otros temas más de interés, por supuesto, para todos. Un buen día para ustedes, son las 7:29, nos vamos a una pausa y regresamos con las noticias de la comunidad. Quédese aquí.